Hello, welcome back to my channel. Hoy vamos a ver una lección súper importante, y te diría que la más importante, dentro de la serie de entrevistas de trabajo en inglés. La entrevista te puede ir muy bien o muy mal según cómo respondas las preguntas de comportamiento. ¿Las preguntas de comportamiento? Sí, preguntas de comportamiento. Son las famosas behavioral questions y son todas aquellas preguntas que empiezan con Tell me about a time when, or give me an example of a time when, or how did you, or can you describe a time when. Lo que quiere el entrevistador con estas preguntas es que le expliques una experiencia tuya a través de una historia, como si fuese un cuento con un final feliz o una moraleja. Súper importante el final feliz o la moraleja. Y para que la respuesta te salga súper bien, yo te recomiendo usar el método STAR, el STAR Method. Y todo esto es lo que vamos a ver hoy en este vídeo. Y por eso te digo de corazón que creo que es una lección súper importante, especialmente si te estás preparando una entrevista de trabajo. Como hago siempre con esta serie de entrevistas de trabajo y como sé que os gusta, pues he creado dos personajes con perfiles profesionales distintos. Vamos a ver cómo responde cada uno de estos personajes a la pregunta Tell me about a time when you handled a challenging situation. Vamos a analizar las respuestas, especialmente la estructura y el vocabulario, para que tengas ejemplos en los que basarte cuando estés preparando tu propia respuesta. Y además vamos a ver muchísimo vocabulario que no solo te va a ser útil para prepararte la respuesta, sino también para cualquier otra situación en el trabajo. Como siempre, he creado un PDF que recoge todo lo que vamos a ver en este vídeo, tanto las explicaciones como las traducciones al español. Si quieres acceder al PDF, lo único que tienes que hacer es darle clic aquí abajo al link en la descripción del vídeo, poner tu correo electrónico y suscribirte a mi lista de mails. Recibirás tanto este PDF como también los próximos PDFs que vaya haciendo en los futuros vídeos. My name is Kay Maudsley. I am a lawyer working at a pharmaceutical company and I am certified by Cambridge to teach English to adults. In this channel, we talk about how to improve your business English to sound more professional and feel more confident when using English at work. So without further ado, let's dive in. Pues te presento a los personajes que responderán a la pregunta Tell me about a time when you handled a challenging situation at work. La primera de todas es Hannah Patel. She is interviewing for the role of project manager, and her challenging situation is about a time when she had to resolve a team conflict during a crucial project. Our next character is Marco Silva, and he is interviewing for the role of customer service manager. His challenging situation is about a time when he had to resolve a long-standing customer complaint. Antes de adentrarnos en las respuestas de Hannah y de Marco, es importante que te explique dos cosas para que tú puedas preparar tu propia respuesta. La primera es sobre la historia que tienes que contar y la segunda es sobre el STAR Method. En cuanto a la historia, verás que tanto Hannah como Marco explican una historia al entrevistador, pero esta historia no es ni improvisada ni inventada, sino que ya se han preparado una serie de situaciones que luego en la entrevista explican al entrevistador. Tú tendrás que prepararte también una serie de situaciones o experiencias que te hayan pasado tanto en este trabajo como el trabajo anterior o mientras estudiabas o en cualquier momento, que tengan un resultado positivo o una moraleja. Y me dirás, ¿de dónde saco yo estas historias? Pues te voy a dar una serie de triggers para que puedas pensar en situaciones, experiencias por las que has pasado y que te puedan ayudar a contestar este tipo de preguntas. Coge un boli y un papel o un móvil o apúntate en la mano si quieres, porque esto te va a ayudar. Piensa en alguna experiencia para cada una de estas situaciones. Número 1, un momento difícil en el trabajo, siempre con un resultado positivo. Número 2, un logro en el trabajo. Número 3, una situación en la que tuviste que trabajar con una persona o con un equipo complicado. Y el número 4, un fracaso en el trabajo, siempre con un resultado positivo. Estas historias te servirán para responder prácticamente todas las preguntas de comportamiento o behavioral questions, que serían preguntas como Tell me about a time when you handled a challenging situation, que es la que vamos a ver hoy en este vídeo, o Tell me about a time when you failed at a task. Give me an example of a time when you had to take a difficult decision. Como ves, en realidad todas estas preguntas se parecen bastante y con el método STAR, que es el que vamos a ver ahora en las respuestas de Hannah y de Marco, verás cómo puedes adaptar tu historia para responder cualquiera de las preguntas de este tipo que te haga el entrevistador.
Lleva tiempo prepararse estas respuestas, pero de verdad que esta parte de la entrevista marca una diferencia súper grande entre un candidato y otro. Entonces creo que realmente vale la pena dedicarle unos minutos. La segunda cosa que te quería comentar antes de entrar a ver las respuestas de Hannah y de Marco es sobre el método STAR. El método STAR se compone de 4 elementos, que es la S de Situation, la T de Task, la A de Action y la R de Result. Y lo que significa es que estos 4 elementos tienen que estar siempre presentes en la respuesta que vayas a dar. Vamos a verlo mejor de manera práctica. Empezamos con Hannah. Hannah is interviewing for the role of project manager, and her challenging situation is about a time when she had to resolve a team conflict during a crucial project. So, Hannah, tell me about a time when you handled a challenging situation at work. Sure. We ran into a big issue during the development of a new product when 2 departments suddenly disagreed on how a certain product feature should be designed, which really caused project delays. I knew I had to step in and find a solution that was aligned with the project goals. So I set up a few workshops where everyone could lay out their thoughts and concerns. It was important to me that we found a middle ground that everyone could agree on, and at the same time pushed a project forward in the best possible way. Thankfully, we managed to do just that. Not only did we get back on track quickly, but this whole experience brought our teams closer. In the end, that feature we were all arguing about ended up being one of the standout elements of a final product and one of the most highly praised. Pues primero de todo vamos a ver qué estructura sigue Hannah para responder a la pregunta. Hannah sigue la estructura propia del método STAR, Situation, Task, Action and Result. Vamos a desglosar cada una de las frases. Situation. We ran into a big issue during the development of a new product when 2 departments suddenly disagreed on how a certain product feature should be designed, which really caused project delays. Con esta frase, Hannah ya ha explicado la situación en la que se encontraba. En español, la frase sería: tuvimos un gran problema en el desarrollo de un producto nuevo cuando de repente 2 departamentos no se ponían de acuerdo sobre cómo diseñar una característica del producto, lo que provocó importantes retrasos en el proyecto. Let's move on to the task. I knew I had to step in to find a solution that was aligned with the project goals. ¿Qué es lo que Hannah está explicando aquí? Simplemente cuál era su función. Y aquí te voy a dar un truco. Es un poco difícil a veces acordarse de los 4 elementos del STAR method, tanto la situación, task, action y result. En realidad, lo que quiere saber el entrevistador es el problema, cómo lo resolviste y cuál fue el resultado. Como si fuese un cuento. Un cuento tiene una introducción, un nudo y un desenlace. Pues lo mismo, pero aplicado a la respuesta de una entrevista. Entonces, el truco o lo que te propongo es que si te cuesta acordarte de los 4 elementos, los 2 primeros elementos los puedes fusionar, que digamos, en explicar el problema. Es decir, puedes sustituir situation y task por problema. Primero explicamos el problema, luego explicamos cuál fue nuestra acción y luego explicamos el resultado. De hecho, si te fijas, aquí Hannah tampoco se extiende muchísimo en explicar cuál era su tarea. Simplemente dice que ella tuvo que intervenir y que lo que quería era encontrar un punto medio. Y esto, pues está bien. Pues seguimos con el vocabulario y después con la traducción. El vocabulario. Dice Hannah, I knew I had to step in. To step in this case, means to become involved in a difficult situation, especially in order to help. In Spanish, the sentence would be, sabía que tenía que intervenir y encontrar una solución que estuviese alineada con los objetivos de nuestro proyecto. Let's move on to element number 3, action. So, I set up a few workshops where everyone could lay out their thoughts and concerns. It was important for me that we found a middle ground that everyone could agree on and at the same time pushed the project forward in the best possible way. Con esto, Hannah explica qué hizo para solventar el problema, cuál fue su intervención. Vamos a ver el vocabulario, que aquí hay varios puntos, y luego la traducción. Hannah dice, I set up a few workshops where everyone could lay out their thoughts and concerns. To lay out is a phrasal verb, and it means to present a plan carefully and clearly. She also says, it was important to me that we found a middle ground that everyone could agree on. A middle ground is a position between
two opposite opinions or between two opposing positions. She also says that at the same time, pushed our project forward. To push something forward means to continue with a plan in a determined or decisive way. In Spanish, the sentence would be: así que organicé varios talleres para que todos pudieran exponer sus inquietudes y opiniones. Para mí era importante encontrar un punto medio en el que todos estuvieran de acuerdo y al mismo tiempo impulsara nuestro proyecto hacia adelante de la mejor manera posible. Y ahora mucha gente cuando responde este tipo de preguntas se queda aquí, explica el problema, explica lo que hicimos y ya está. Tú imagínate que fuese un cuento, que te explicaran la introducción, el nudo y ya está. Diríamos, vale, ¿y ahora qué? Pues eso mismo dirá el entrevistador si no le explicas bien el resultado, qué impacto tuvo tu acción. So let's have a look at the result. Thankfully, we managed to do just that. Not only did we manage to get back on track quickly, but this whole experience brought our teams closer. In the end, that feature we were all arguing about ended up being one of the standout elements of the final product and one of the most highly praised. Fijaros cómo Hannah dedica bastante tiempo en explicar el resultado. Esto es porque queremos que le quede claro al entrevistador el impacto positivo que tuvo nuestras acciones. Si tu resultado fuese medible, pues mucho mejor. Vamos a ver cómo Marco en la siguiente respuesta sí que da un resultado medible. Si no tienes un resultado medible, pues no pasa nada. De hecho, Hannah en esta respuesta no da un resultado medible y queda perfectamente bien, así que no pasa nada. Vamos a ver el vocabulario, que también hay bastantes puntos. Hannah dice, not only did we get back on track quickly. To get back on track means to return to the right direction or the right path. She also says, this whole experience brought our teams closer. To bring usually two or more things closer means to bring two things into contact, especially for communication. She finishes this paragraph saying, the feature ended up being one of the standout elements of a final product and one of the most highly praised. Standout means something of exceptional quality or ability, and to praise means to express admiration or approval of the achievements or characteristics of something or someone. In Spanish, the whole paragraph would be: afortunadamente, lo conseguimos. No solo pudimos volver a la normalidad rápidamente, sino que la experiencia hizo que los equipos se unieran más. Al final, esa característica por la que todos discutíamos acabó siendo uno de los elementos más importantes del producto final y uno de los más elogiados. So this is the end of Hannah's answer. Let's move on to our next character. He is Marcos Silva. He is interviewing for the role of Customer Service Manager. His challenging situation is about a time when he had to resolve a long-standing customer complaint. Let's see how he answers the question, tell me about a time when you handled a challenging situation at work. Sure. There was a customer whose complaint had been bouncing around for weeks without resolution. I decided to tackle it myself. I reviewed the case, talked with different teams to get the full picture, and I came up with a solid plan to fix it. I reached out to the customers personally to walk them through the solution and made sure we followed up until they were completely satisfied. Turning their frustration into appreciation was a real win. The best part was that this approach did not only solve one customer's problem, it led to a 30% improvement in our customer satisfaction ratings over the next quarter. It proved to me how important it is to take ownership and how clear and direct communications can really help solve problems. Marco answers the question following the STAR method: situation, task, action, result. Pero aquí, ¿qué pasa? Que en realidad las dos primeras partes, la de explicar la situación y la tarea, casi se confunden. ¿Te acuerdas de lo que explicábamos antes? De que la parte 1 de situación y la parte 2 de tarea se pueden resumir en explicar el problema. Pues esto es lo que hace Marco aquí, ahora lo veremos, y es también lo que puedes hacer tú si se te hace más fácil. Let's have a look at number 1, situation. There was a customer whose complaint had been bouncing around for weeks without resolution. Aquí Marco nos introdujo el problema, que va de una queja de un cliente que estuvo semanas sin resolverse. Let's have a look at the vocabulary for a minute. The complaint had been bouncing around for weeks without resolution.
To bounce around means to move from one place to another. So in Spanish would be something like ir de un lado a otro. In Spanish, the sentence would be: un cliente puso una queja que llevaba semanas de un lado a otro sin resolverse. Number 2, task. I decided to tackle it myself. Ya está, con esto ya tiene Marco explicado el problema. Lo único que añade aquí es que decidió abordar él el problema. Let's have a look at the action. I reviewed the case, talked with different teams to get the full picture, and came up with a solid plan to fix it. I reached out to the customers personally to walk them through the solution and made sure we followed up until they were completely satisfied. Pues con esto Marco explica qué hizo él para mejorar la situación, cuál fue su acción, cuál fue su intervención. Vamos a ver primero el vocabulario y luego la traducción. Marco says, I talked with different teams to get the full picture. To get the full picture or to get the whole picture means to understand all relevant information before making a decision or a judgment. Marco also says, I walked the customer through the solution. To walk someone through something means to slowly and carefully explain something to someone or show someone how to do something. In Spanish, the sentence would be: revisé el caso, hablé con distintos equipos para entender la foto global y sugerí un plan para solucionarlo. Contacté personalmente con el cliente para explicarle la solución y me aseguré de que se hiciese seguimiento del caso hasta que el cliente quedase totalmente satisfecho. Vale, pues tal y como pasaba con Hannah, ahora viene la parte divertida de la respuesta. Es decir, viene el final feliz o la moraleja. The result: turning the frustration into appreciation was a real win. The best part was that this approach did not just solve one customer's problem. It led to a 30% improvement in our customer satisfaction ratings over the next quarter. It proved to me how important it is to take ownership and how clear, direct communication can really help solve problems. Con esto Marco explica el resultado y si te fijas, el resultado o esta parte de la respuesta es bastante más larga que las otras. Vamos a ver el vocabulario y luego la traducción. Marco dice, It proved to me how important it is to take ownership. To take ownership at work means taking initiative and responsibility for the growth or success of your team or organization. In Spanish, the sentence would be: lograr convertir su frustración en agradecimiento fue una verdadera victoria. La mejor parte fue que este enfoque no resolvió solo el problema de un cliente, sino que condujo a una mejora del 30% en nuestros índices de satisfacción del cliente durante el siguiente semestre. Todo esto me mostró lo importante que es asumir responsabilidad y cómo una comunicación clara y directa puede realmente ayudar a resolver los problemas. So this is all for today. Espero que hayas aprendido mucho, que te haya gustado el vídeo y sobre todo si tienes una entrevista pronto, que te vaya súper bien y muchos ánimos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye!